Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías. Dice en Isaías, el capítulo 53. Vamos a leer los primeros versículos. Dice Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a leer hasta aquí este pasaje que creo que muchos de nosotros lo conocemos y que habla proféticamente de los sufrimientos del Mesías que el pueblo de Israel, en ese momento en el que Isaías habló, todavía estaban esperando. Y este pasaje vino a mi corazón a raíz de una lectura que estuve teniendo en la semana, que el Señor me guió a buscar y a leer, particularmente este libro, La Síntesis. Estuve llevándolo al trabajo y en los momentitos que tenía libre iba leyendo. Este es un libro que se escribió hace muchos años ya. La primera edición es de 1949, para que tengamos una idea. Y fue escrito por un hombre, un pastor de la iglesia en Buenos Aires, que se llamaba Armando Di Pardo, que el hermano fue guiado por el Señor para ordenar de manera sistemática y sintética las doctrinas que están encerradas en la palabra de Dios, de las cuales nosotros nos basamos para nuestra vida cristiana, nuestra fe y también nuestras prácticas. Les digo la verdad que, si bien lo conozco desde que soy jovencito al libro, esta semana particularmente me sorprendió mucho la capacidad que le dio el Señor al hermano de no solo sintetizar los temas, sino de explicarlos de una manera tan sencilla. Temas que son muy profundos, temas que son muy actuales. A algunos hermanos le compartí una fracción, una página acerca de la escatología, ¿no? Yo me quedé pensando y estudiando acerca de lo que está pasando en Israel y lo que ha de pasar. Cosas que también me estudiamos, gracias a Dios, acá con la escuela dominical durante la pandemia. Pero les puedo asegurar que después de haber leído o escuchado a otros estudiosos de la palabra de Dios, que escriben libros, ya les digo, de miles de páginas, y en los cuales hay errores doctrinales, algunos groseros, hay pastores o eruditos que están ahora en YouTube, que dicen cosas muy groseras, erran muy mal o yerran acerca de las doctrinas que están en la palabra de Dios. Y sin embargo nosotros tenemos a nuestro alcance estas doctrinas que son fieles, que están en la palabra de Dios y que están ordenadas de manera que las podamos entender. Y yo le daba gracias en lo personal al Señor por este hermano, pero también por la guía del Espíritu Santo y cómo ordena las cosas para que nosotros ahora las tengamos a nuestro alcance. Y entre los temas que estaba leyendo, referentes a lo que ha de acontecer cuando la iglesia sea arrebatada y en el mundo han de quedar aquellos que no creyeron en el Señor Jesús como su Salvador, no importa si son judíos, si son argentinos, si son estadounidenses o lo que sea. Es muy clara la Biblia acerca de quiénes han de quedarse. Uno de los textos o uno de los pasajes que más me llamó la atención y me dejó pensando
está en 2 Tesalonicenses. Todo el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses nos habla de los tiempos venideros y es un capítulo que propiamente parece un libro de todo lo que se puede sacar de él. Son doctrinas que están íntimamente relacionadas con las profecías de Daniel, por ejemplo, en cuanto al anticristo. Pero hay una frase en el versículo 10 que dice, vamos a leer el 9, hablando del anticristo, dice: a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa última oración a mí me impactó muchísimo, porque nos habla del ser humano en todas las dispensaciones, desde Adán hasta el último de los hombres que venga a este mundo, van a tener esta misma característica. Dice, en el caso de que no crean en Cristo, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese texto, dando vueltas en mi cabeza mientras manejo, mientras estoy en casa, mientras hago otras cosas, está muy relacionado con esta pregunta que leíamos de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A Isaías se lo conoce como el evangelista del Antiguo Testamento o de la dispensación de la ley. Y como evangelista sufría a causa del Evangelio, de la misma manera que sufría Pablo, que sufría Pedro, porque se deshacía su corazón al ver la iniquidad del pueblo, la iniquidad de la gente. Antes de la ley había otros evangelistas, Noé, Enoc. Ellos caminaban con Dios, pero también predicaban el Evangelio. Querían que los que estaban con ellos se salven. Y sin embargo, la misma pregunta, que es una pregunta que viene del cielo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el mismo Señor Jesús lo dejó bien claro. Miren en San Juan capítulo 12. San Juan 12 del 36 en adelante dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese, y escondióse de ellos. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y los sanes. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Es tremendo esto, porque lo tenían al Señor de la luz, al Dios Todopoderoso delante de ellos, y no creían en él. Lo rechazaron al punto tal que lo crucificaron en un madero. Y acá el mismo Señor Jesús les profetiza o les anuncia que se estaba cumpliendo en ellos esta profecía de Isaías. Y a pesar de todas las cosas, para los que dicen, si yo no veo, no creo, esta gente vio y no creyó. Por eso dice ahí en el 37, empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Señales que dice Lucas que fueron indubitables, no daban lugar a ninguna duda. Una persona que puede darle de comer a más de 5.000 hombres, miren si no va a correr la voz por todos lados de lo que había hecho el Señor Jesús. Aquellos que lo vieron caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera, tantos milagros portentosos que el Señor hizo. Y sin embargo su corazón cerrado a la obra del Señor. Lucas vuelve a citar,
Pablo vuelve a citar a Isaías en Romanos 10 y hace uso de una palabra clave para entender esto que hay en el corazón de los hombres que rechazan al Señor. Fíjense en Romanos 10, el versículo 16. Mas no todos, ¿qué? Obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la palabra que yo remarqué para mí, para poder entender la obra del Señor. ¿Se trata de qué? De obedecer. Y es una frase o una palabra, mejor dicho, que se repite a lo largo de toda la Biblia. Cuando Dios se acerca a Adán y Eva después de que pecaron, le dice: porque obedeciste a la voz de tu mujer. Implícitamente, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que desobedeció a la voz del Padre. Y en definitiva, nosotros que tenemos toda la palabra de Dios revelada, sabemos que la obra de Dios llega a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se acerca al hombre y le redarguye de pecado. Le muestra primeramente que es un pecador. Todo eso también está en la síntesis, la obra del Espíritu Santo con todos los textos. También nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo guía al arrepentimiento del pecador. Otros textos, por ejemplo en San Juan 16, dice que el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Primero nos muestra el pecado, nos muestra la necesidad de arrepentimiento. Importantísimo, ayer lo decía Marco en la reunión de jóvenes, ¿no? No solo basta con reconocerse pecadores, sino que Dios espera de nosotros arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ¿a dónde nos lleva? A Cristo. Eso es lo que dice en Romanos, por ejemplo, vamos a leerlo, capítulo 2, el 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Esa es la obra del Espíritu Santo. Y miren la respuesta del hombre: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces, el hombre está determinado, por su naturaleza pecaminosa, a no arrepentirse, a no escuchar, a no aceptar que es un pecador. Cada uno de esos pasos como si fuese un escalón que se va subiendo y que nos lleva a Cristo. Algunos llegan a dar el primer paso y después se vuelven. Algunos ni siquiera lo suben al escalón. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, dice el Señor en San Juan 16, que Él los guiará a toda verdad, que hablará de lo mío y os lo hará saber. Nos presenta al Salvador, una vez que nos mostró nuestra condición de pecadores. Y por último nos da el don precioso de la fe. Romanos 10:17, que dice: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde viene la fe. Y todo eso es obra de Dios. Pero de nuestra parte hay también una experiencia particular. Esto también lo venía pensando mucho en la semana, cómo se tergiversa la palabra de Dios. Está esas doctrinas de la predestinación que está muy en boga hoy en día. Es algo que ya se refutó en el año 1600 y ahora vuelve de nuevo. Y muchas iglesias están predicando que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Y acá la palabra clave que hemos leído hoy es obedecer. El Señor nos presenta el pecado, nos presenta el arrepentimiento, nos guía a Cristo y ahora nos da
el don precioso de la fe. Efesios 2:8. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora la fe que el Señor me presenta y me la quiere dar, yo la tengo que aceptar, yo la tengo que tomar. Por eso, aquellos que realmente hemos sido salvos, por gracia, por obra del Señor Jesús en la cruz y por obra del Espíritu Santo, nos ponemos del otro lado de este texto que hemos leído en 2 Tesalonicenses 2:10, porque nosotros sí recibimos el amor de la verdad para ser salvos. Pero el resto de las personas que rechazan y rechazan y rechazan, toman una decisión. Ahí es donde aparece el libre albedrío. Quiere decir la capacidad que Dios le dio al hombre de elegir. El Señor nos presenta el plan de salvación. El hombre lo acepta o lo rechaza. Abel lo aceptó. Abel se reconoció pecador y ofreció ese sacrificio por expiación de sus pecados, reconociendo que él era incapaz de ser salvo por sí mismo. Fíjense en Romanos, bueno, lo hemos leído, Romanos 2:8 dice que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. En 2 Tesalonicenses, que hemos leído hoy el versículo 10, vamos a leer ahora el 12. 2 Tesalonicenses 2:12 dice: para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Fíjense cómo la palabra nos va revelando, nos va ampliando, que no es solo cuestión de, no creyó, no aceptó, o quizás nosotros, inocentemente o bondadosamente decimos, bueno, pero quizás no lo entendió, quizás el Evangelio lo prediqué mal. A veces puede pasar, pero el Espíritu Santo está trabajando, está obrando. Y nosotros, a pesar de ser miserables y pobres pecadores, nos usa para llevar el Evangelio a las almas. Y del otro lado, muchas veces pasa esto. Acá dice, no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Hoy hablábamos, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de hablar poquito, en poco tiempo, de lo que pasa en las clases, de cómo reaccionan los chicos a la palabra. Hablamos de lo que pasa los sábados en la reunión de preadolescentes. Uno ve, vigila las ovejas. Escucha, no escucha. Hay chicos que son inquietos por naturaleza, porque tienen problemas en la casa, porque tienen problemas de alimentación, pero son salvos. Y otros chicos que quizás están ahí y ya están cerrando su corazón espiritualmente hablando a la palabra, a la obra del Espíritu, a esto que Isaías pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Siempre doy el mismo ejemplo. Yo tenía un amigo en la infancia que era vecino, que lo empecé a traer a la escuelita. Estábamos todo el día juntos, me acuerdo. Y un día llegó a estar en la fiestita de Navidad, a participar. Un día con 9, 10 años me dijo, esto no es para mí. Y no tenía 32 años. Pero tomó una decisión ese chico. Una decisión espiritual para con el Señor. Y nosotros lo vemos en muchos de los pequeños que vienen acá. Parece que son infranqueables a la palabra del Señor. Tenemos que seguir orando. Nosotros no somos dueños de su vida eterna. El Señor nos manda a predicar el Evangelio. Pero también para que prediquemos con entendimiento acerca de la obra diabólica y la obra sobre todo del hombre, de la carne, que se resiste a todo lo que tiene que ver con el Señor. Miren ahí en 2 Tesalonicenses también, pero en el capítulo 1. El versículo 8 dice, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron
a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición y por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Es tremendo. Es tremendo pensar, aunque sea por un instante, lo que le ha de pasar a esas pobres almas. Pero para mí particularmente también es tremendo, porque yo veo todos esos textos y veo todas esas declaraciones de parte del Señor de los desobedientes, y digo, Señor, ¿cómo hice yo para obedecer? Porque yo soy igual a todos los demás. ¿Cómo hice yo para escuchar? Para creer. También era un niño, tenía casi la misma edad que ese chico, y yo creí en el Señor a esa edad. Y muchos de nosotros estamos acá siendo hijos de Dios, y nos pasa que sí recibimos el amor de la verdad para ser salvos. Entonces es tremendo. Quizás haya otras palabras, pero a mí me sale esa, tremendo. Cuando nos damos cuenta realmente de dónde nos sacó el Señor, a dónde nos puso, de todo lo que tuvo que hacer el Señor para que nosotros estemos acá, no en la reunión en sí de la cena del Señor, sino que seamos hijos de Dios y que formemos parte de la iglesia. Todo lo que le costó a Cristo y el Espíritu Santo con lo que sufre en este mundo, viendo tanto pecado, aún el nuestro, sobre todas las cosas. Y cómo todo el tiempo se cumple esa palabra que nos guía a arrepentimiento. Y todo el tiempo, porque Pablo ahí le estaba hablando a los religiosos en Romanos 2. Y el Espíritu Santo nos guía a arrepentimiento. Y después en la síntesis justamente dice, ¿no? Todo lo que el Espíritu Santo hace con el cristiano una vez que pasa de muerte a vida eterna. Entonces, cuando el Señor Jesús le decía ahí en Lucas 12, no temáis manada pequeña, porque al Padre os ha placido, ¿qué cosa? Daros el reino. Somos chiquititos en comparación a todo el mundo. Somos pequeños. No somos mejores, pero somos muy pocos en comparación. Son más los que se pierden que los que se salvan. No porque la obra de Cristo no pueda salvar a todos. Porque dice que Cristo murió por todos, y después ¿qué dice? Mayormente por los que creen. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que en él entran. Entonces, queridos, nosotros ahora estamos en la cena del Señor recordando la obra de Cristo en nuestro favor. Y tenemos que humillarnos de tal manera que podamos darle gracias al Señor de que cada uno de esos escalones, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos puso adelante, de la mano del Señor y con ayuda del Señor los pudimos subir. Hay un texto muy lindo que se leyó hablando de Abraham y que tiene mucho que ver también con nosotros. Fíjense en Génesis 22, el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y por qué somos benditos nosotros? Porque Abraham obedeció y luego vino el Salvador. Pero también somos bendecidos porque obedecimos. Porque replicamos de alguna manera la fe de Abraham. Hoy Enrique decía, ¿no? La fe de Abraham. Y las pruebas que tuvo que pasar. Nosotros también. Se nos presenta el Salvador y lo aceptamos. Es la misma fe de Abraham. Por eso en Romanos 4 dice que Abraham es padre de fe. Y por lo tanto nosotros somos hijos de Abraham. Mucho antes de la circuncisión Abraham creyó y le fue imputado a justicia. Y nosotros lo mismo. Ahí es donde aparece la bendición.
donde somos participantes de la misma bendición de Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz. Y vamos a leer los últimos versículos de 2 Tesalonicenses 2. Que esta sea la experiencia en nuestros corazones como iglesia. Recordemos, si somos hijos de Dios es porque sí recibimos el amor de la verdad para ser salvos. El versículo 13 dice: mas nosotros, los que no vamos a ser condenados, porque la iglesia no está puesta para ira, dice: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No, pero el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Y acá dice que Dios nos llamó. Y nosotros respondimos a ese llamado por la gracia de Dios, como dice acá, afirmativamente. Sí que hicimos algo para salvarnos. Fue creer y obedecer a este llamado. El versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes en este último tiempo que nos toca vivir, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto es lo que nos resta a nosotros. La escalera sigue. El Señor nos llama a santificarnos, nos llama a la fe, nos llama a alcanzar la gloria, a estar firmes, a retener la doctrina, también a ser consolados del Señor. A veces parece que es imposible ser consolados de Dios. El Señor me está ofreciendo, así como me ofreció el Evangelio de Salvación, me está ofreciendo su consuelo. Y yo lo rechazo. Me niego a ser consolado de Cristo y del Señor Padre. Por eso son distintas etapas en la vida del creyente que cada uno tiene que transitar, pero sobre todo esta palabra: obedecer para luego tener fe. Que el Señor nos bendiga y que podamos participar de esta cena con conciencia espiritual delante del Señor, de la obra que Él hizo. Yo no soy el más indicado para hablar, ni el más elocuente, pero la palabra de Dios habla por sí sola, y que pueda hacer esa obra en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.